Bueno, veo que les ha llegado ahí el correo que les he mandado hoy a la tarde, ¿sí? Yo les venía mandando mensajes desde el aula virtual, desde hoy a la mañana, y no sé por qué razón no les llega, ¿sí? Así que bueno, me he puesto a la tarde a sacarle las cuentas de correo de ustedes, así que bueno, les he mandado el mensaje ahí, ¿sí? Antes que me olvide, tengo para darles un mensaje del ingeniero Francisco Vicente. Dice que mañana, a pesar del asueto que hay en la facultad, van a tener clases con él, ¿sí? Él supongo, no sé si ya se habrá contactado con ustedes, si no lo va a hacer mañana, les explicará cómo hacen para tener la clase con él. Pero bueno, me he pedido que les pase el mensaje ese, ¿sí? Bien. Y otra cosita, antes que me olvide, ¿sí? Les voy a pedir, si bien yo les he mandado el correo hoy a la tarde, ¿sí? He estado como media hora más o menos hasta que he sacado todas las cuentas de correo de ustedes, ahí del Outlook, ¿sí? Les voy a pedir acá en el chat, anoten el nombre de ustedes y la cuenta de correo, así la copio yo a la planilla, ¿sí? Y antes de que empiecen a mandar ahí la cuenta de correo, ¿para qué esa cuenta de correo que les voy a pedir ahí? Con eso se arma la invitación para la sesión de Meet y yo a la invitación la mando a esa cuenta de correo, cosa que ustedes no tengan que esperar la autorización para poder entrar acá a la sala, ¿sí? Entonces, no me manden una cuenta de correo que después no sea la que usen para entrar acá a la sesión de Meet. La cuenta de correo que me avisen sea la cuenta con la cual ustedes se van a conectar acá. Con esa cuenta yo les voy a crear la invitación para todos los miércoles a esta hora. ¿Estamos hasta ahí con eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. Sí, bueno. profesor. Entonces, bueno, empiezan a mandarlo ahí por el chat, pongan el nombre de ustedes y la cuenta de correo, así yo después saco todo eso y para el día miércoles de la semana que viene, ustedes van a tener la invitación ahí con esas cuentas de correo, ¿sí? Y así no tengan que estar esperando acá a que yo les habilite para que ustedes puedan entrar. ¿Está? Profe, Sí, buenas noches, disculpe. sí. Le cuento que yo estoy esperando respuesta de la facultad por una nota de inscripción que mandé Mm. y me dijeron que podía asistir a las clases igual. ¿Puede ser? Hasta que me respondan. A ver, era una cosa, bueno, a ver, me estoy salteando, me estoy salteando la primera parte que es la primera de todas, ¿sí? Como toda primera parte, ¿sí? No sé, creo que salvo la gente que esté recursando, la gente que le haga por primera vez la materia, creo que no me conoce, ¿sí? Bueno, mi nombre es Luis Nieto, yo estoy en la comisión esta 4K3 acá de la materia, para lo que es la parte de la teoría. Ustedes, la ingeniera Mabel Torres, si la conocen, pues ya han pasado por otra materia con ella, ¿sí? También está acá en esta materia, también está en la teoría, y después está el ingeniero Francisco Vicente, que está acá en la práctica, ¿sí? Eso por darle los otros avisos, ya me estaba olvidando de decirles cómo me llamo, ¿está? Eh, una cosa que yo les quiero comentar, decirles a ustedes. No sé si ustedes ven ahí en la sesión de Meet cuánta gente hay conectada en este momento, ¿sí? Acá, dejando de lado que puede haber gente que haya entrado, no sé, con la máquina y el celular, pero deben ser dos o tres, figuran 82 personas conectadas, ¿sí? No sé si ustedes sabrán, es imposible, pero así es imposible dar una clase así virtual con 82 personas, ¿sí? Yo ya he hablado en la facultad, ya he dicho, no puede ser que tenga la comisión esta, la 4K3, de la gente que está anotada ahí por CISACAD por lo menos, hasta hoy a la tarde, había 64 personas.
¿sí? Ya con 64 está totalmente pasado lo que es el cupo, ¿sí? Imagínense ustedes ahora acá, 82 que figuran ahí, sáquenme a mí, y 2 o 3 que estuvieran conectados con celular y otra cosa, pero es imposible dar una clase para 75 personas, ¿sí? Entonces, yo les digo lo que yo voy a hacer. Yo ya he hablado en la facultad para que saquen gente de acá de la comisión esta, la pasen a las otras comisiones, ¿sí? Hace así. Con el mismo criterio, lo que yo les digo, lo que yo voy a hacer es, yo a la gente que le voy a tomar la asistencia es la gente que figura por SISACAD, ¿tá? La gente que no figura en SISACAD, yo no le voy a tomar asistencia. De la misma manera, si hay gente que está acá ahora conectada y está anotada en la 4K1 o en la 4K2 y no sé por qué razón está ahora acá en la clase, vaya a la comisión que tiene que ir porque es imposible manejar toda esta gente acá. ¿Sí? Así que eso es lo que yo tengo para decirles, ¿sí? Eh, con respecto a esto. Yo, como tengo organizadas las cosas, ¿sí? Desde el año pasado, que fue toda esta cosa de la pandemia, nosotros no hemos estado trabajando con el campus virtual, ¿sí? Ellos, por un lado, ellos han estado trabajando con la plataforma Teams, yo he venido trabajando con la plataforma esta, no también armado, lo que es el Classroom, que ya después les voy a avisar cómo entran ahí, ¿está? Pero la gente que va a estar ahí es la gente que figura en SISACAD. No voy a tomar gente así de manera condicional, que comisiones. Si fuera que acá somos 10, les diría no tengo problema, ¿sí? Pero fíjense, sigue entrando gente, ya vamos a 85 personas. Obviamente que en cualquier momento la conexión se cae, se va a cortar el audio, todas las cosas que ustedes ya saben que pasa con esto de la virtualidad. Entonces, es muy difícil manejar así. Yo ya les reitero de nuevo, he hablado en la facultad, le he dicho que dejen ya de admitir gente en la comisión 4K3 y que inclusive saquen gente acá de la 4K3 y la pasen para las otras comisiones, ¿sí? Porque encima se da todos los años que hay gente que se anota y no aparece en ninguna clase y tampoco tiene la gentileza de borrarse, ¿sí? Entonces, gente que todas las clases, cuando toma la asistencia, ausente, 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 hay gente que tiene que cursar en esta comisión por motivos laborales, no puede entrar, es todo un lío, ¿sí? Pero que desgraciadamente no lo puedo resolver yo a ese problema, ¿está? Así que bueno, eso es lo que tengo para decirles con respecto a esto, ¿sí? Para el miércoles que viene, yo todas las invitaciones que vaya a mandar es gente que figura acá en la 4K3 por SISACAD, ¿sí? Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe que lo interrumpa. Yo soy Maximiliano Ratti. Sí, Le quería comentar, yo volví a la facultad este año después de un tiempito largo de ausencia, sí. por cuestiones obviamente personal y bueno, y demás. Me está faltando cursar su materia únicamente. Y yo hice el pedido para su materia a la noche, porque bueno, por cuestiones obviamente laborales, me es imposible estar en la comisión de la tarde. En ese caso, tendría que presentar otra nota para seguir en la comisión. Desconozco yo cómo el trámite es, ¿sí? Eso, esa parte no la manejo yo. Lo que les digo es esto, digamos. Acá, y esto no es una cosa de este año, ¿no? Sí, Es sí, de sí. todos los años es la misma cosa. Cuando estábamos en la presencialidad ya se había solucionado este problema, entonces estaban más o menos balanceadas las distintas comisiones. El año pasado, que hemos pasado de vuelta a la virtualidad con esto, otra vez ha sido la historia esta de esta comisión con 80 personas y las comisiones de la tarde. Si ustedes se fijan en la comisión de la tarde, una de las comisiones creo que tiene 15 y la otra anda por ahí nada más. ¿Sí? Yo le Entonces, quería preguntar, ingeniero, ¿usted daría prioridad a la gente que trabaja? es que eso no depende de mí. ¿Está? Esta comisión tiene este horario y si por razones laborales
la gente no puede, lo que tienen que hacer es abrir 2 comisiones a la noche. Claro. ¿Está? No pueden seguir con una comisión a la noche, con 80, y las comisiones de la tarde con 15. Claro. ¿Está? Entonces, a la tarde a lo mejor se deberá quedar con una comisión y pasar una comisión a la noche, o 2 o 3 comisiones a la noche, no sé, lo que haga falta, pero es imposible manejar así 80 personas. Después ustedes son las que tienen, ustedes son los principales que tienen las quejas conmigo por cómo veis llevando yo la materia, ¿sí? Porque como les digo, no puedo manejarla de otra forma, ¿sí? Ya en la facultad, si fueran 80, como estamos acá, no Imposible. hay aula donde ustedes puedan entrar. O sea, imagínense que en este momento tuvieran que estar dando la clase en la facultad. Bueno, salvo las aulas de la parte nueva, pero que a veces me han pasado que me asignan a la parte vieja de la facultad, es imposible que entren 80 personas ahí. ¿Sí? Entonces la que va a pasar es la que pasa todos los años. Que después yo les digo, por ejemplo, para el parcial vamos a trabajar de esta forma. Pero bueno, es que no puedo hacer de otra manera. ¿Está? Entonces después vienen todas las quejas conmigo diciendo, ¿cómo puede ser que hagamos así, que bla, 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 que no nos tiene en consideración, que pa, pa, pa? No puedo hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese tema, les digo, o sea, yo no soy el que inscribe en las comisiones, yo no soy el que los habilita en CISACAD, en el campus virtual, en nada. Yo entro a ver quiénes son los que están ahí. ¿Sí? La facultad, en teoría, cuando ustedes se anotan, se inscriben, debería ser, digamos, bueno, ¿por qué quiere ir a la comisión 443 de la noche, digamos así? Por motivos laborales, bueno, debería pedirles a ustedes, no sé, un certificado, constancia laboral, lo que sea. Y la gente que no tenga problema y pueda estar a la tarde, debería ir a la tarde. Porque esta comisión es a la noche casualmente para eso. ¿Sí? Ahora, todos los años, de toda la gente que está acá, y no creo que este año sea la excepción, acá hay un montón de gente que no tiene problemas laborales. Y acá, ¿sí? Que no sé, no desconozco. ¿Está? Entonces, ese es el problema que hay. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Buenas profe. noches. Noté que varios compañeros están pasando el mail y sus nombres. Yo llego un poquito tarde, no sé, ¿hay que pasárselo por ahí? Sí, por el chat lo pones al correo tuyo. ¿Personal o institucional? El correo que vos vayas a usar para entrar acá al Meet. Cualquiera, a mí me da lo mismo siempre y cuando entres después con ese mismo correo. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, empezamos con... ¿alguien tiene alguna pregunta de eso? De eso que estamos hablando acá ahora? Buenas noches, ¿Alguna profe. duda, pregunta? Romina es mi Sí, nombre. sí. Yo mandé el mail porque vi que ponían el institucional y también entré un poquito tarde. ¿Puedo poner ahora el que uso siempre o cómo puedo hacer? Vos vayas a usar Bien. acá para la clase esta. Ajá. Y vos usas Gmail, el Claro, institucional pero de la yo uso facultad. más el Gmail, pero puse el institucional porque vi que ponían todos el institucional. No, pongan cualquiera, ¿sí? Bien. Pero Bueno. esa cuenta de correo, eso sí les aclaro una vez más, ¿sí? O sea, esta clase, obviamente, que es la primera, yo a ustedes simplemente les he mandado el link para que vayan a entrar, ¿sí? Para la clase que viene, a ustedes les va a llegar la invitación a ir un evento que se crea en el calendario de Gmail con lo que es la clase, ¿sí? Y eso va a ir a la cuenta que ustedes hayan informado hoy, ¿sí? Entonces, el miércoles que viene no vengan a querer entrar a la clase con otra cuenta porque tengo que empezar uno a uno a habilitarlo. Entonces, para que no lo tengan que habilitar yo a ustedes y para que ustedes no tengan que esperar que yo los habilite, informan una cuenta y con esa cuenta entran. Si ustedes quieren informar una cuenta de Gmail, una cuenta de Yahoo, una cuenta de la facultad, la que ustedes quieran. Bien, gracias, profe. Pero después y después yo toda la comunicación la voy a hacer a ustedes a través del Classroom, así que a ustedes les va a llegar un correo a la cuenta que ustedes hayan avisado. Si es la institucional de la facultad o es otra, eso es indistinto. ¿Sí? ¿Ustedes han trabajado con el Classroom en alguna materia, por casualidad?
Sí, profe. Por ejemplo, una electiva. ¿Una electiva? Bueno, Yo en mi caso no sé lo que es eso. en el mío tampoco. Tampoco. bueno. Acá les voy a mandar acá por el chat también. Ahora, sesión, por más que entro al Classroom, después lo saco, ¿no? Así que, por más que lo tengan ahí, después lo saco, ¿sí? Ahí les estoy mandando el link. Ese es el link del Classroom que está acá. Después entran, no se pongan a entrar ahora, ¿sí? Miren lo que les voy a mostrar ahora y después, bueno, cuando termine la clase, entran, así lo ven. Ustedes van a entrar acá, van a entrar a una cosa que tiene esta... ¿La ven a la pantalla mía ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Para entrar a un sitio que tiene esta apariencia acá, que está dividido así en secciones, esta donde dice tablón, son anuncios que se van poniendo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que decirles a ustedes algo, directamente dentro de acá pongo algo y a toda la gente que esté registrada acá en el Classroom le llega un correo con lo que sea el aviso ese que yo esté poniendo ahí, ¿sí? En esta sección que dice acá trabajo en clase, acá esto está organizado así en distintas secciones o categorías, ¿sí? Acá clase en vivo, después cuando termine la clase de hoy, con esto que estamos grabando, se genera un video y les voy subiendo acá todas las clases que vayamos haciendo, ¿sí? Acá dice presentación, ahí están las diapositivas de la presentación, por ejemplo. Unidad 1, diapositiva de la unidad 1, unidad 2, 3, 4, así irán distintas unidades. Cuando sea el parcial, se va a subir en esta sección, etc. ¿Sí? En cada una de esas secciones son las cosas que yo les voy subiendo. Y después, ustedes van a ver que en cada sección, acá abajo, dice ahí consultas. Eso es para que ustedes digan, bueno, tengo una duda de lo que era parte de la presentación. Entran ahí y ustedes lo que tienen que hacer es como agregar un comentario. Ese comentario viene a ser la pregunta que ustedes están haciendo. Eso lo puedo responder yo o lo pueden responder ustedes. ¿Sí? Cualquiera puede responder eso ahí. Y está, pues, en cada apartado está esa parte de consultas, porque si no, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a poner preguntas de cualquier tema en cualquier lado y después es imposible seguirlo todo eso. Entonces, si ustedes tienen preguntas de la presentación, las hacen acá, preguntas de la unidad 1, las hacen acá, preguntas de la unidad 2 y así. ¿Sí? Y acá nos dice personas, bueno, acá están los docentes, digamos, que formamos parte de la materia esta, y acá, en cuando ustedes empiecen a entrar, van a aparecer los nombres de ustedes, de toda la gente que está acá. Acá les voy a pedir también que cuando ustedes entren en algún momento, ¿sí? No me dejen ahí el nombre de, ejemplo, Juancito. Y yo diga, ¿y quién será Juancito? Digamos, ¿sí? Entonces pongan el nombre y apellido con el cual ustedes figuran en la planilla, así yo pueda saber quién es el que está acá y quién está de más. ¿Se entiende? Así que bueno, después entran ahí al Classroom, ¿sí? Y en cuanto entren, se van a, digamos, a hacer como la registración, acá de esto que está acá, y van a empezar a aparecer acá, ¿sí? Y después de ahí van a entrar acá y van a poder bajar o ver o los videos, las diapositivas, o cualquier otra cosa que se suba, lo van a ir viendo ahí, de la materia. ¿La ven a la pantalla ahí, no? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Ahí tienen, por las dudas, esto también lo pueden sacar ahí del aula virtual. Bueno, tienen el correo mío, de la ingeniera Mabel Torres, del ingeniero Francisco Vicente, ¿sí? Pueden escribir ahí si ustedes tienen alguna duda con respecto a algo de lo que vayamos viendo en la materia, ¿sí? Pero cuando digo duda con respecto a algo que vengo de la materia, el Classroom, ¿sí? Esto es cuando ustedes digan una cosa puntual que quieran preguntar de algo que no sea específicamente lo que estamos viendo en la teoría o en la práctica. Para eso tienen el correo ese ahí, para que ustedes puedan consultar lo que necesiten, ¿sí? El horario de la materia va a ser acá para la comisión esta, los miércoles a las 9:15 de la noche. Lo que figura ahí
en los papeles, por lo menos, que esto debería ser hasta las 11:30, nunca llegamos hasta las 11:30, pero así es como figura. Y ustedes, en el caso de ustedes, la práctica tienen los días jueves, o sea, mañana, también a las 9:15 de la noche, hasta las 11:30, con Francisco Vicente. Acuérdense, lo que he dicho al comienzo nomás de la clase, mensaje del ingeniero Francisco Vicente, mañana, a pesar de asueto, sí, ¿sí? Quejas, porque a pesar de un asueto de clase, él está bien. Disculpe, profe, se me Sí, cortó. Mencionó que mañana hay clases. sí, Buenísimo. eso, ¿sí? Bueno, objetivo que busca esta materia, como dice ahí, que ustedes más o menos conozcan cuáles son los distintos componentes de un proyecto de ingeniería de software, que conozcan algunos de los estándares que hay, por ejemplo, relacionado al tema de calidad en el desarrollo de software, que conozcan los componentes de un plan de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Esa cosa vamos viendo para lo que tenga que ver con el desarrollo de software, que puedan usar o ver o aprender cómo se diseña, por ejemplo, un plan de prueba unitario, un plan de prueba de integración, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo eso? ¿No? Y acá tienen ustedes bibliografía que pueden consultar, ¿sí? Están estos libros que están acá, que están puestos en esta diapositiva. El Somerville tiene bastante de las cosas que vemos acá, lo mismo que el Pressman, ¿sí? Y de ahí, para algunos de los temas en particular, por ejemplo, ese que dice Freeman, S. y Price Enick, que dice Growing Object Oriented Software, ese está específicamente para todo lo que es la parte de pruebas, ¿sí? Y el que está ahí abajo, el último, es un libro que tiene muchos de los temas, digamos, sobre Scrum. Nosotros acá con eso lo comentamos, digamos, qué es Scrum, qué características tiene, cómo funciona, etcétera. Pero obviamente esto no es una materia de Scrum, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren profundizar eso, bueno, tienen ahí para leer, ¿sí? El programa, lo que es la asignatura, ¿sí? Está dividida esta materia en 5 unidades. Con respecto al año pasado hemos hecho un cambio. La unidad 3 la hemos pasado para el final, ya se ha transformado en la unidad 5, y la unidad 5 ha pasado al lugar de la 3, ¿sí? Acá la primera unidad es la primera, donde vemos, digamos, la parte inicial de la materia esta, entonces vemos los conceptos de ingeniería de software, cómo ha ido evolucionando, creencias, mitos que hay con respecto al software, ¿sí? Vemos una cosa que se llama la crisis del software, para que vean qué es lo que ha pasado, qué características hay hoy, y lo comparen con cómo era esto hace unos años atrás. Y de ahí vemos el concepto de modelo de ciclo de vida o modelo de proceso software, y vemos algunos modelos de procesos que hay, viendo las características que tienen, analizándoles ventajas, desventajas, etcétera, ¿sí? Después viene la unidad 2, que es la parte de requisitos, requerimientos. Ahí vamos a ver, digamos, cómo se pueden especificar los distintos requerimientos, ¿sí? Y vemos un estándar que hay ahí, que se puede usar para eso, que es el que da, digamos, la IEEE 830, ¿sí? Unidad 3, dice ahí, aseguramiento de la calidad. Esa es la que antes era la unidad 5. Ahí vemos, digamos, los conceptos de calidad, el modelo del CMM, CMMI, qué son las revisiones o inspecciones de software. Y ahí vemos después cómo se diseña un plan de pruebas, unitarias, pruebas de sistemas, pruebas de integración, etc. Unidad 4, vemos que es la parte de gestión de configuración de software. Bueno, a ver ahí qué es eso, cuál es el proceso que sigue toda la gestión de configuración de software, qué se hace con respecto al control de versiones, control de cambios, auditoría de la configuración, etc. Y finalmente la unidad 5, aquí en esta unidad habla de esta unidad, digamos, lo primero, la primera parte tiene, digamos, algunos conceptos sobre lo que es la gestión de proyectos, digamos.
Ahí van a ver qué características tiene el personal, el problema, el proceso que ustedes están siguiendo para resolver el problema, etc. Y de ahí viene lo principal que tiene la unidad esta, que es los conceptos estos de métricas, medidas, mediciones, etc. Ahí vamos a ver una métrica que vamos a usar acá en la materia, que se denomina punto de función, que sirve, bueno, para estimar, hacer una estimación del tamaño del proyecto, y después nos metemos con el tema de la estimación en cuanto a gente, tiempo, etcétera. Vamos a ver una técnica que hay para eso, y con eso termina la materia esta. Vamos entonces, ¿alguna pregunta hasta acá con lo que es la parte esta? Profe, ¿hasta qué unidad va el primer parcial y el segundo? Es imposible que hoy, comenzando la materia, les diga hasta qué unidad va el parcial. Es como que hubieran dicho qué fecha va a ser el primer parcial. Ni idea, ¿sí? De cuándo va a ser. Más o menos el primer parcial cae por la mitad y el segundo parcial cae al final, ¿sí? Ahora, hasta qué tema específicamente, ya cuando llegue el primer parcial, el segundo, hablaremos al respecto de eso, ¿sí? Hoy es imposible que les diga eso. ¿Está? Bien, profe. Bueno, vamos entonces, requisitos para aprobarla la materia, ¿sí? Ustedes esta materia tienen régimen de aprobación directa, ¿sí? O bien aprobación no directa con examen final. ¿Está? ¿Qué quiere decir que ustedes, o qué condiciones deberían cumplir para aprobarla de forma directa la materia? Asistencia a las clases de teoría y de práctica, esto, reglamento, 75%. Tienen que cumplir con las actividades de formación práctica, o sea, lo que les pidan a ustedes en los prácticos es lo que ustedes tienen que hacer también ahí. Y acá nosotros tomamos, bueno, 2 parciales, ¿sí? Y a esos 2 parciales te tienen que aprobar con nota 7 o más. En caso de que no vayan a aprobar, de que no aprueben uno de esos 2 parciales, pueden recuperarlo a cada uno, ¿sí? De esos parciales. Y la nota final que viene de la materia esta se calcula promediando los parciales y o las recuperaciones esas que ustedes hubieran hecho ahí. ¿Sí? Y después tiene la aprobación no directa, esa tienen que ir después, digamos, a un examen final. También tienen que tener 75% de asistencia a las clases de teoría y de práctica, cumplir con las actividades de formación práctica. Los parciales ahí, si ustedes lo aprueban, tienen que tener nota 6 para aprobar, ¿sí? Y en caso de que no aprueben, también pueden recuperarlo a cada uno de esos parciales, ¿sí? Entonces se puede recuperar el parcial 1, se puede recuperar el parcial 2, si les va mal en los dos, se va a un integral, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. ¿alguna pregunta de esto? Sí, profe. Para la aprobación directa, ¿se puede todavía aspirar a eso con la recuperación o solamente en la primera instancia? Sí, sí se puede. Buenísimo. Al respecto de eso, justamente, digamos, para aspirar a la promoción, ¿se puede recuperar un 6 o solamente? O si me saco menos de 6 también puedo recuperar para intentar promocionar. Si te puedes sacar menos de 6, Claro, no sé si se entiende la pregunta. a ver, lo que yo te digo, si te sacas menos de 6 está desaprobado, ¿sí? Claro, Porque se sí, aprueba con 6 en la facultad. Entonces, si sacas menos de 6, sí o sí tenés que ir a recuperar, ¿sí? sí, hasta ahí vamos. Y cuando vas a recuperar, te puedes sacar 10. Seguís en carrera, digamos, de la promoción, ¿sí? Ajá. O sea, no se pierde la promoción directamente en primera instancia, digamos. Claro.
Ah, bien, muchas gracias. Por nada. Creo que aquí termina lo que es la parte de la presentación de la materia, ¿sí? Les repito, cuando vayamos acercándonos a la fecha del parcial, obviamente que se le va a comunicar eso con anticipación, se les va a decir cómo va a ser la metodología del parcial, ¿sí? Pero todo eso una vez que estemos, digamos, acercándonos al primer parcial, ¿sí? Lo que hemos hecho el año pasado con respecto a los parciales han sido unos parciales que tenían 3 preguntas y ustedes tenían media hora para responder esas 3 preguntas, ¿sí? El parcial se subía al Classroom, de ahí lo bajaban y tenían media hora para responder esas 3 preguntas que estaban ahí, ¿sí? No sé si a este año, esa es la modalidad que he seguido yo en esta comisión. La ingeniera Torre ha tomado otra misma, cambiaré, no sé, ya veré. Eso se les va a avisar cuando estemos por llegar al primer parcial. Bueno, creo que acá termina. Ah, bueno, estas actividades de formación práctica, yo les decía, bueno, ustedes van a tener ahí, eso lo ven con Francisco Vicente, ¿sí? Esto, algunas cosas se las puede hacer, otras no, ¿sí? Como por ejemplo un laboratorio sobre pruebas de software o una exposición oral grupal sobre distintos temas que tengan que ver con la parte de configuración de software. Pero bueno, eso lo van a hablar bien, lo van a ver bien con Francisco, ¿sí? Ahí estaba listo eso ahí. Si no hay ninguna pregunta, empezamos con lo que es la primera unidad, entonces, de la materia. ¿Sí? ¿Ves la pantalla ahí, no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. esta primera unidad, los temas que se ven acá es, bueno, cómo ha ido evolucionando el software, ¿sí? Mitos, creencias que hay con respecto al software. Se ve acá el concepto de ingeniería del software, que la ingeniería es una definición, no más que la ingeniería de software asistida por computadora, el modelado del proceso y el ciclo de vida, y algunos modelos de proceso que hay, y acá vemos qué características tienen, qué ventajas tiene uno sobre otro, cuándo convendría seguir uno, cuándo convendría seguir otro. ¿Sí? Bien. Si ustedes tuvieran que resolver un problema de la vida real y ese problema no tuviera que ver absolutamente nada con lo que sea un sistema, una computadora, sino cualquier problema que ustedes tengan en la vida real, más o menos como están puestas ahí en las diapositivas, ustedes van a seguir esa serie de pasos que están ahí, ¿sí? Esos pasos, como dicen ahí, bueno, el primero de esos pasos será, bueno, para que yo pueda tratar de resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es entenderlo, el problema, ¿sí? Y lo que dice ahí con el punto uno de identificarlo el problema. Si yo no entiendo qué problema tengo que resolver, y no voy a poder buscar ni una, ni dos, ni ninguna alternativa de cómo resolver eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificarlo el problema. Una vez que yo lo tenga identificado a ese problema, una cosa que me puede ayudar a ver de qué manera lo puedo resolver a ese problema es, por ejemplo, hacer alguna representación del problema, algún esquema, algo que a mí me permita entenderlo un poco mejor a ese problema. Y cuando yo lo tenga ya bien identificado, bien definido, bien comprendido el problema, ahí podré ver de qué forma lo puedo resolver a ese problema. Y según los problemas que ustedes estén queriendo resolver, habrá 2, 3, n maneras distintas de resolverlo ese problema. Seguramente cada una de esas formas va a tener sus ventajas, sus desventajas, ganaré algo, perderé algo.
Entonces ustedes tendrán que saber qué es lo que les conviene a ustedes priorizar para que ustedes se queden con una forma o se queden con otra forma ahí. ¿Sí? Una vez que ustedes han visto, digamos, esas distintas maneras que ustedes puedan llegar a tener para resolver ese problema, lo que tendrán que hacer es, bueno, aplicarlo a una de esas soluciones, ¿sí? Ver si esa solución que ustedes están aplicando se puede mejorar para el problema que ustedes están queriendo resolver o no. Y una vez que hayan aplicado esa solución, bueno, tienen que ver cómo les ha ido con eso. Como dice ahí, mirar atrás y valorar los resultados. Porque puede que ustedes hayan elegido una determinada manera, la aplican para resolver el problema, y después resulta que no era la opción más adecuada. ¿Sí? Esos son más o menos los pasos que ustedes tienen que seguir ahí para analizar un problema cualquiera. ¿Sí? Si ustedes eso lo quieren simplificar, dicen, bueno, de alguna manera tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, o sea, entender el problema. De alguna manera tienen que decidir cómo van a resolver el problema. Una vez que hayan decidido eso, tienen que resolverlo, lo que dice ahí como paso 3, o sea, hacerlo, probar el resultado, o sea, ver la solución que ustedes hayan elegido, ver qué tan bien o qué tan mal ha resuelto el problema, y finalmente usarlo a ese resultado. ¿Sí? Entonces dice acá, bueno, si uno hace un resumen de todo esto, primero se empieza con la necesidad de un problema, o sea, el qué. Luego esa necesidad se convierte en un diseño, ¿sí? Ese diseño que ustedes lleguen a hacer ahí va a depender de cuánta experiencia ustedes tengan en resolver ese tipo de problemas, según el problema que ustedes quieran resolver, según las características de la gente que vaya a trabajar en la resolución de ese problema, etc. Y eso tiene que ver con el cómo, o sea, el cómo hacen ustedes para resolver el problema ese. Y una vez que tienen hecho eso, bueno, tienen que analizar, simular, realizar todo ese diseño, hacerle pruebas a todo eso. Y cuanto más sepan ustedes sobre el problema que están queriendo hacer, mejor van a poder comprobar el diseño, más chances tienen de que ese diseño que ustedes hayan elegido sea el correcto. Si ustedes esto lo quieren llevar, por ejemplo, al campo de la solución de un problema tratado por computadora, ustedes cuanta más experiencia tengan, por ejemplo, en el diseño de un modelo de una base de datos, más chances tienen de que cuando tengan un nuevo problema, el diseño que ustedes hagan sea el adecuado. ¿Por qué? Porque ustedes ya han pasado en otras oportunidades por distintos problemas, han hecho distintos diseños, han aplicado ese diseño. Una vez que han aplicado ese diseño, se han dado cuenta que en algunos casos conviene hacer una cosa de una manera, conviene hacer otra cosa de otra manera. Entonces ustedes van ganando experiencia. Cuanta más experiencia tengan, más chances tienen que los diseños que ustedes hagan sean los más adecuados para resolver un problema cualquiera. ¿Se entiende eso hasta acá? Sí, sí, se entiende. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasaba entonces ahora unos cuantos años atrás? ¿Sí? La manera de desarrollar software años atrás era bastante distinta a como se lo hace hoy. ¿Sí? Y lo que dice acá la diapositiva es, al comienzo, ¿sí? Había muy pocos métodos definidos, por lo tanto, se trabajaba como se podía o dependiendo de lo que sabía la persona que estaba en esto, ¿sí? No había prácticamente planificación de nada, entonces era imposible al comienzo tener una idea más o menos de cuánto tiempo podía llevar
hacer eso, cuánta gente podía llevar a hacer eso, qué recursos iba a implicar ese problema, cantidad de dinero, etc. ¿Sí? Lo que se hacía dependía 100% del hardware con el cual contaba. Entonces, no daba lo mismo hacer un diseño para el hardware A para resolver un determinado problema que hacer un diseño para el hardware B teniendo el mismo problema. ¿Sí? Por lo general, la misma persona que era el que estaba desarrollando algo o tratando de solucionar el problema o lo que sea, era la misma persona que después utilizaba ese software. ¿Sí? Había poca o nada de documentación, entonces todo estaba en la cabeza de la persona que había escrito o diseñado el sistema, ¿sí? Nada de métodos formales. La construcción de software era totalmente impredecible y dependía del autor. O sea, dado un mismo problema, dos personas distintas podían llegar a soluciones totalmente distintas para resolver el mismo problema. ¿Sí? Después de ahí han habido distintos cambios, ¿sí? Al comienzo cambios chicos y después cada vez cambios más grandes, ¿sí? Ha ido mejorando el rendimiento del hardware, ha ido cambiando la arquitectura de software y hardware con la cual, digamos, se contaba para desarrollar. Ha ido aumentando la capacidad de memoria, la capacidad de almacenamiento, cada vez con más opciones de dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Entonces, todo eso ha hecho que cambie la forma en que se desarrollaba software antes a cómo se lo desarrolla al día de hoy, ¿sí? Más o menos, no son así rangos exactos, pero más o menos entre 1950 al 65, más o menos, el tipo de desarrollo que se hacía era orientado por lotes o batch, ¿sí? ¿Qué era eso de orientado por lotes o batch? ¿Quién puede decir algo de eso? No es que no es que se coloque una gran cantidad de datos como para procesar y se lo envía así para que el sistema justamente lo procese de esa manera. No hay mucha interacción, quiero decir, de usuario-máquina, ¿verdad? Bueno, pero en realidad no tiene que ver con que haya muchos datos o pocos datos. Podría haber pocos datos, ¿sí? O muchos. Y de la misma manera, habiendo poco o habiendo muchos, yo puedo hacer procesamiento batch, ¿sí? Procesamiento batch es un procesamiento así de tipo secuencial. Entonces, se va haciendo una cosa y no se hace nada más hasta que no se termine esa cosa que se está haciendo. Se termina eso y se puede procesar lo siguiente. Termina eso, se puede procesar lo siguiente. Y así, va todo encolado, ¿sí? Por lo tanto, si yo necesito hacer determinado procesamiento y hay una cola de espera, el procesamiento mío entra en esa cola y cuando esa cola se desocupe, recién viene la tarea mía. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí, profe. Pero eso es el Entendido. distinto de que tuviera yo muchos datos o pocos datos, ¿sí? Después de eso, la distribución del software era bastante acotada, bastante limitada. ¿Qué quiere decir eso? No existía lo que es hoy, que ustedes iban a estar con un teléfono diciendo, me descargo esta aplicación y ya ustedes ya han visto que ustedes ya no tienen que bajar, descomprimir, llevar un archivo en determinada carpeta, renombrar un archivo porque entra en conflicto con otro, luego entrar, no sé, al panel de control, configurar tal cosa. Cada vez eso se está haciendo todo automático, todas esas cosas, ¿sí? Entonces antes, digamos, una vez que estaba el software listo,
distribuirlo a ese software no era una cosa así masiva, sino era una cosa que estaba bien acotada a un grupo muy chiquitito de gente y usando una misma manera, el mismo mecanismo, etc. ¿Sí? Y el software que se hacía era un software totalmente a medida, o sea, era para un determinado problema puntual, y era solo ese problema. Una determinada arquitectura de software y hardware era para esa plataforma de hardware-software y nada más. ¿Sí? Si había una cosa, un problema similar, ese software no servía para eso. Si había algún cambio chiquito en el software o hardware que hubiera por abajo de todo esto, ya no tampoco servía. ¿Sí? Después de ahí, entre 65 y 75, como dice ahí más o menos, empiezan a aparecer los sistemas multiusuario, o sea, donde más de una persona pueda trabajar al mismo tiempo. Empiezan a aparecer los sistemas de tiempo real. En el sentido, tiempo real es cuando uno le pide algo al sistema y en el acto, digamos, tiene la respuesta por parte del sistema. ¿Sí? Empiezan a aparecer los sistemas de base de datos, cuando antes solamente se manejaban archivos así secuenciales, y el software se empieza a hacer o se empieza a independizar del hardware, ¿sí? Por lo tanto, eso da lugar al mantenimiento del software con distintas versiones. Entonces estaba el software con la versión tal que era para distinta arquitectura de hardware. El software para la versión B con distinta arquitectura de hardware, y así. Luego, entre 75 y 85 más o menos, empiezan a aparecer los sistemas distribuidos, o sea, sistemas que todo el sistema está ejecutándose no en un único procesador, sino en distintos procesadores que pueden estar en distintas máquinas. Empieza cada vez el hardware a tener menos costo, aparece el concepto, no solo el concepto, sino aparece el microprocesador, o sea, ya no eran las grandes máquinas que había antes, ¿sí? Y eso lleva a que haya un gran impacto en el consumo. Entonces, la gente, que antes, digamos que todos estos sistemas estaban solamente en la oficina de algún investigador o de alguna empresa, etcétera, ahora esto empieza a llegar a la gente, digamos, a su casa de manera así más masiva, que antes no existía eso. Luego, más o menos así entre el 85 y el 2000, esos sistemas así personales se empiezan a hacer cada vez más potentes, ¿sí? Aparecen los conceptos de esto de tecnologías orientadas a objetos. Antes era todo el paradigma con el cual se resolvían las cosas, era del tipo procedimental o estructurado. Las máquinas cada vez más conectadas en red, se empieza a hacer computación en paralelo, ¿sí? Hasta que, bueno, del 2000, no sé, hasta la fecha a lo mejor, por ahí, todo esto se traslada a la web, ¿sí? O sea, todo esto que estamos hablando, de repente ahora ya no está corriendo en una máquina en particular, sino puede estar en N máquinas, donde puede ser accedido desde cualquier lugar. Aparece el concepto de reutilización de la información, o sea, algo que yo tenga, ejemplo, una librería, la puedo usar yo, la puedo usar cualquiera, la puede adaptar, la puede modificar, etc. Se empiezan a hacer componentes de software reutilizables, ¿sí? Entonces, algo que yo haga, tengo la posibilidad de después usarlo en otro proyecto mío o bien un tercero también lo puede usar en otro proyecto que necesitara. Entonces, si ustedes se fijan, la manera en que se desarrollaba software, más o menos cuando empieza esto, así en 1950, a cómo con las características que había antes, ¿sí? Hacen que la forma de desarrollar software haya cambiado mucho con respecto a años anteriores, ¿sí? La cosa es que problemas que había antes siguen al día de hoy. No todos, ¿sí?
y no todos en la misma intensidad, pero hay una serie de problemas que todavía están presentes, ¿sí? Por ejemplo, el software no explota las posibilidades totales que brinda el hardware. O sea, el software no va acompañando a la velocidad con la cual va avanzando el hardware. Siempre el software va por atrás de lo que es el hardware con el cual está corriendo por abajo, ¿sí? El desarrollo de software no acompaña la demanda, o sea, se pide más gente que esté, digamos, con estos conocimientos para diseñar, desarrollar, que lo que hay actualmente. A su vez, cada vez más todo depende del software. El software al día de hoy, no todo, pero bueno, todavía hay un número bastante considerable, sigue presentando muchas dificultades para escalar, o sea, para agregarle funcionalidad, por ejemplo, o bien que se lo pueda mantener, y eso se debe en muchos casos a que la tarea esa de diseño no estuvo bien hecha, por lo tanto se llega a un diseño que no es el adecuado, o bien que no se tiene o no se cuenta con los recursos necesarios para poder hacer este tipo de tareas, ¿sí? Entonces eso lleva a que al día de hoy todavía se tenga la pregunta esta de, por ejemplo, ¿por qué tarda tanto tiempo en terminarse un determinado software? ¿Sí? ¿O por qué es tan caro el costo de desarrollo de software? ¿O por qué no se pueden encontrar todos los errores antes de distribuirlo o liberarlo al software? ¿O por qué cueste tanto, por ejemplo, medir el avance a medida que se va desarrollando el software? Estas cosas, obviamente, que al día de hoy se va trabajando en todo esto, y ya no es que, por ejemplo, sea tan difícil medir el avance, ¿sí? Ya se puede medir el avance, tampoco es una tarea simple, pero se lo puede hacer, ¿sí? Con respecto a encontrar errores, hay una serie de técnicas que se pueden seguir, que no es que den la certeza de que no se van a tener errores, pero sí que se va a tener mucho menos errores que si no se siguieran esas recomendaciones o prácticas o técnicas, ¿sí? Entonces eso ha ido cambiando al día de hoy. Entonces, ¿qué características tiene, por ejemplo, el software? ¿Sí? Como dice ahí la diapositiva, cuando ustedes construyen hardware y terminan de construir algo que sea hardware, ¿sí? Ustedes llegan a tener algo físico, ¿sí? Cuando acá hablamos de hardware, bueno, puede ser hardware que ustedes conocen, digamos, relacionado a electrónica, pero bueno, si no, puede ser algo que ustedes estén construyendo, y que sea algo que ustedes puedan tocar, entonces llegan a algo de una manera física, ¿sí? Mientras que el software no, es una parte lógica de un sistema, y por lo tanto tiene sus propias características. Algunas coinciden con lo que es, digamos, lo del hardware, y otras son distintas. Eso no es que al software se lo haga, digamos, y que por lo tanto el software sea, construir software sea más importante que construir hardware, no, es otra cosa nada más. O que construir software sea mucho más complejo que construir hardware, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene sus características distintas, ¿sí? Una de esas características, por ejemplo, como dice acá, el software se desarrolla, no se fabrica, ¿sí? ¿A qué va con eso que dice ahí? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a hablar un cachito más en detalle con esto que está acá, cuando veamos uno de los mitos que hay, ¿sí? Pero hay una ley que la dio un señor que se llamaba así, Brooks, como dice ahí, y esa ley lo que dice o pone, digamos, de manifiesto es que la relación que hay entre la gente que trabaja en el desarrollo de software
no es la misma que la relación que hay entre la gente que trabaja desarrollando algo que después se pueda así transformar en un producto físico. ¿Sí? Cuando ya llegamos un cachito más adelante y lo hablamos a esto que está acá. ¿Sí? Esperemos para ahí, para que les dé bien el ejemplo de cómo lo que quiere decir esto de la ley de Brooks que está acá. ¿Sí? Pero dice ahí, la otra característica, por ejemplo, es que el software no se estropea, pero sí se deteriora. ¿Sí? Entonces, la gente que, por ejemplo, se dedique a construir o desarrollar hardware, ¿sí? Una vez que lo termina el hardware ese y lo pone a probar, al principio ese hardware presenta una serie de errores o fallos, ¿sí? Entonces, esos fallos, por ejemplo, suelen deberse a problemas de diseño o a la fabricación misma del hardware. La cosa es que se van corrigiendo esos errores, ¿sí? Esa cantidad o tasa de fallos empieza a disminuir con el tiempo y la curva, en teoría, ya acercándose a cero, digamos, una asíntota, si fuera lo ideal. ¿Por qué? Porque se han ido encontrando los errores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el hardware está hecho de componentes físicos, ¿sí? Esos componentes físicos empiezan con el tiempo y con el uso a desgastarse. Entonces, otra vez vuelve a incrementarse la tasa de fallos. Empiezan a subir de nuevo los fallos. Y de ahí que ustedes lleguen, por ejemplo, si quieren graficarlo a eso que está ahí, en una curva de ese tipo. ¿Sí? Entonces, al comienzo, cuando ustedes largan el hardware, hay muchas fallas, empiezan a solucionarlos, empiezan a disminuir las fallas, va pasando el tiempo y esos componentes con los cuales está hecho el hardware de ustedes empiezan a desgastarse y otra vez empiezan a sufrir fallos el hardware o producto final que ustedes tuvieran terminado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el caso del software? El software no es que si ustedes lo usan 1000 veces, el software está como muy usado, ¿sí? Ustedes lo pueden usar 1000 veces o 10.000 veces o 1.000.000 de veces y eso no incide, no se va a gastar el software. Por eso dice ahí el software no es susceptible a los males del entorno que hagan, por ejemplo, que hacen que el hardware sí se gaste, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Cuando ustedes, por ejemplo, terminan un software y lo empiezan a probar, van a encontrar en el mismo caso que el hardware muchos errores, muchos fallos. Empiezan a solucionarlos esos fallos y el índice o la tasa de fallos empezaría a decrecer. Y va a ir pasando el tiempo, ustedes, si llegan a aparecer más errores, los van a ir solucionando. Entonces uno diría, bueno, con el tiempo, como el software no se estropea, no se gasta, ese índice de fallos llegaría o se acercaría mucho a cero. Lo que pasa con respecto al software es que eso es cierto. Si fuera que el software no sufre cambios, ¿sí? Que esa es una de las características que no sufre algo que tenga así algo físico. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les han pedido que armen una mesa redonda, bueno, ustedes agarran, fabrican y arman una mesa redonda. Si en la mitad que ustedes están fabricando esa mesa redonda, vienen y les dicen, bueno, no, ahora la mesa va a ser rectangular, bueno, ustedes no pueden seguir con la mesa redonda, lo que tienen que hacer es empezar la fabricación nueva de algo nuevo, que en este caso va a ser la mesa rectangular, ¿sí? Si ustedes estuvieran haciendo un edificio y han hecho el diseño de un edificio, supongamos, no sé, para 10 pisos, y después vienen y les dicen, bueno, no, en realidad el edificio va a tener 20, cuando ustedes ya han empezado a construir el edificio, y no pueden el edificio ahora pasarlo de 10 a 20 pisos, ¿sí?
Ahora, eso no pasa en el caso del software. En el caso del software, sí es susceptible a los cambios. O sea, a ustedes les han pedido resolver determinados problemas con determinadas características y mientras ustedes están resolviendo ese problema, pueden aparecer nuevas características o pueden aparecer nuevas funcionalidades o bien cosas que no tengan que ver con eso, sino cambia una ley externa con la cual, digamos, ustedes se tengan que adaptar a esa nueva ley. Todo eso hace que el software tenga que responder a esos cambios, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen que adaptarse y tienen que terminar implementando esos cambios nuevamente van a volver a introducir errores. Ustedes lo van a volver a solucionar, otra vez la curva va a empezar a bajar hasta que venga un próximo cambio, que otra vez va a volver a introducir errores, y así. Por eso es que ustedes, ¿sí? Si el software no sufriera cambios, ustedes tendrían así esa curva, que con el tiempo iría acercándose a cero. El tema es que como sufre esos cambios, ¿sí? Ustedes van a llegar a tener una curva como esta que está acá, ¿sí? En donde ustedes empiezan a solucionar los problemas, viene un cambio, otra vez se introducen errores, vuelven a solucionar los cambios, empiezan a bajar de vuelta la curva, otra vez viene un cambio, y así. Y así se va a lo largo de todo el ciclo de vida del software que ustedes estuvieran trabajando. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Bueno. Después dice, en el caso, bueno, la mayoría del software dice se construye a medida, ¿sí? Entonces dice ahí, por ejemplo, en el caso del hardware, es muy común que ustedes puedan reutilizar componentes. O sea, si ustedes, por ejemplo, alguna vez han visto algún circuito, van a ver que ustedes tienen en la placa, hay distintos componentes, qué sé yo. Uno de esos componentes, por ejemplo, es una resistencia, ¿sí? O un capacitor, ese tipo de cosas. Bueno, ese capacitor que está usado en el componente que ustedes están viendo, lo pueden usar ahí y lo pueden usar en cuanto circuito ustedes necesiten. O sea, no es que ese capacitor sea para su circuito en particular y no existe otro más. De hecho, ustedes pueden ir y les decir, bueno, necesito un capacitor de tal característica y lo compran en cualquier lado que venda eso y directamente ustedes lo usan a ese capacitor, a esa resistencia, etc. ¿Sí? Por eso dice ahí, en el caso del hardware, ustedes, por ejemplo, hacen un esquema del circuito, lo analizan, van a seleccionar los distintos componentes que ustedes vayan a necesitar para eso, compran los componentes y solucionado su desarrollo de hardware, ¿sí? En el caso del software, la cosa es un poco distinta, ¿sí? Como dice ahí, a partir más o menos de la década del 60, se ha empezado a trabajar en librerías, ¿sí? Con una serie de algoritmos. O sea, alguien que había encontrado, por ejemplo, un buen método para ordenar, no sé, un vector, a eso lo puso disponible en una librería. ¿Para qué? Para que cada vez que alguien tuviera que ordenar un vector, no tenga que estar buscando y pensando la mejor manera de hacerlo. Directamente usa esa librería y esa librería dice, bueno, si hay que ordenar un vector, directamente se llama a tal función de esta librería y se le pasa por argumento, no sé, el nombre del vector, el tamaño, lo que sea, y lo que va a hacer la librería lo va a devolver a ese vector ordenado, ¿sí? Entonces, a trabajar de esa forma se ha empezado más o menos así, de la década del 60, ¿sí? Al día de hoy, a esas librerías que solamente eran algoritmos, o sea, métodos, funciones para hacer algo, también se le han agregado datos, ¿sí? Esto viene, digamos, con el tema del surgimiento de la orientación a objeto.
Y a todo eso se lo ha encapsulado en los conceptos de clases y objetos. Entonces, lo que ustedes tenían antes disponible como librería de funciones simplemente, ahora también lo tienen disponible como librería donde hay datos más funciones o métodos. ¿Sí? De todas maneras, si ustedes compararan la cantidad o funcionalidad que le dan estas librerías de software, van a ver que es menor eso a la funcionalidad que ustedes pueden lograr con la reutilización de hardware. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta todo eso, hay una serie de mitos o creencias relacionados con el software. ¿Sí? A esos mitos o creencias se los puede clasificar así en tres grandes grupos. Mitos relacionados con la gestión, mitos relacionados con el cliente, mitos relacionados con desarrolladores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que uno hable, por ejemplo, de un mito relacionado con la gestión? ¿Qué mito hay, por ejemplo, relacionado a la gestión? Una creencia que hay es, por ejemplo, bueno, uno tiene un libro o lo que sea, donde están anotados, por ejemplo, todo un conjunto de estándares, procedimientos, normas, etcétera, que puede llegar a seguir la organización o el grupo de gente con el cual ustedes estén trabajando. Entonces, es muy común considerar que eso alcanza y eso ya es suficiente con tener anotado todos los estándares, todos los procedimientos, todas las normas. Entonces, si bien eso es importante, ¿sí? No alcanza porque a lo mejor tengo todo eso anotado, pero nadie lo conoce, ¿sí? Entonces están todos los estándares ahí y nadie los usa, nadie sabe que está eso ahí, ¿está? A lo mejor esos estándares que tengo yo anotados no están de alguna manera reflejando, por ejemplo, prácticas modernas del desarrollo de software. Entonces no me serviría nada si ustedes están desarrollando, por ejemplo, así, siguiendo el paradigma de la orientación a objetos, no ganaría nada ya con tener todo un conjunto de estándares, normas, procedimientos, etcétera, que me digan, bueno, qué cosas tengo que hacer o qué cosas tengo que tener en cuenta, etcétera, para hacer un buen diseño siguiendo el paradigma estructurado. ¿Sí? También es importante saber si todo eso está completo o no, si eso está pensado para que de alguna manera se mejore el tiempo o se optimice la utilización de recursos o está pensado eso para mejorar la calidad del producto final, ¿sí? Entonces, no alcanza con tener todo un conjunto de normas, procedimientos, estándares anotados, registrados, sino también tengo que hacer lo otro. O sea, eso tiene que estar disponible para todo el mundo lo tiene que conocer, se tiene que poder modificar de manera simple, fácil, ¿sí? Etcétera. Otro mito relacionado con la gestión, dice ahí, por ejemplo, bueno, tengo, por ejemplo, las herramientas de desarrollo más avanzadas. ¿Qué quiere decir que tenga las herramientas de desarrollo más avanzadas? Bueno, tengo las máquinas con mayor capacidad posible. Lo más nuevo, lo último que esté en máquina, lo tengo yo. ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso del software, sí está bueno tener eso. ¿Sí? Ahora, no me sirve eso de nada si yo tengo la máquina y después de ahí tengo muy pocas o herramientas muy pobres para desarrollar, diseñar, eh, hacer pruebas, etc. ¿Sí? Entonces acá es más importante que yo cuente con ese tipo de herramientas a que tenga una máquina que sea así muy potente, poderosa con respecto a hardware. Entonces, va a ser mejor, por ejemplo, si yo tengo que armar el diseño de una base de datos, que yo cuente con una herramienta para hacer todo el modelado de la base de datos, a que simplemente me largue a escribir código SQL para hacer todo el diseño de la base de datos
O bien hago mi diseño, por ejemplo, no sé, en lápiz y en papel o en una herramienta de dibujo, que eso después no se pueda traducir en código, porque nada de esas cosas, digamos, me van a permitir saber si mi diseño está bien, está mal, si tiene errores o no, cuáles son los puntos débiles, los puntos fuertes, etc. Entonces, es preferible contar con una herramienta que me permita hacer eso a que tenga la máquina con el procesador, el disco, etc. ¿Está? Después dice, esto es lo que lo decía recién, lo de la ley esa de Brooks, ¿sí? Estos son mitos relacionados con la gestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice acá, si falla la planificación, o sea, ¿qué quiere decir esto? Yo estoy por encarar un problema y digo, bueno, esto me va a tomar 6 meses, 8 meses, un año, ¿sí? Empiezo y, por ejemplo, cuando voy por la mitad, me doy cuenta que en el tiempo que yo tenía planificado, estimado, no voy a llegar a terminar con todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, lo que dice la ley esta es, bueno, si esa planificación falla, ¿qué cosas podría hacer? Y bueno, agregar más gente para acelerar las cosas y por lo tanto llegar a cumplir con el tiempo que estaba estimado y por lo tanto pautado. Entonces ahí sale la ley de Brooks que dice, bueno, agregar gente a un proyecto de software que viene demorado, retrasado, lo que hace es demorarlo más todavía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué será que pasa esto? ¿Quién puede decir algo de eso? Y yo pienso que cuando se agrega alguien nuevo hay que entrenarlo, esa persona se pregunta, tiene que aprender, hay que entrenarla. Es mucho tiempo no solamente de una persona, sino de todo el equipo al que se integra. Esa persona le pregunta a los desarrolladores, a las distintas áreas y genera todo un proceso, ¿no?, de aprendizaje hasta que esa persona toma ownership del proyecto. Ujú. Bien. ¿Vos trabajás en algún lado? Sí, hago análisis de calidad y justamente nos pasó esto hace poco. ¿En dónde trabajas? Trabajo en DonWeb, Ajá. una empresa que ofrece hosting en Rosario. Bien. Bueno, pasa eso que está diciendo Víctor Salinas, sos vos, ¿no es cierto? Sí. Sí, he pasado para acá para ver, digamos, quién hablaba. Pasa eso que está diciendo acá su compañero, ¿sí? Entonces, suponga que, para hacer una analogía, vamos a, ¿qué pasaría en el caso de yo estuviera haciendo algo físico? Entonces ustedes dicen, bueno, están en su casa, todos los años doy el mismo ejemplo, pero bueno, se entiende, así que bueno, seguimos con el mismo ejemplo. Ustedes están en su casa y dicen, bueno, yo tengo que hacer una pared, ahora tengo que levantar una pared acá en el fondo de mi casa. Entonces viene la gente que va a levantar la pared, obviamente toma las medidas de esa pared y dice, bueno, esta pared nosotros nos demoramos una semana en levantarla entera la pared. ¿Listo? Empiezan y resulta que cuando ya van por 3, 4 días se dan cuenta que no van a llegar a terminar la pared en una semana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, es muy común que se sume gente ahí, entonces hay más gente, como que pueden ir trabajando como en paralelo, entonces llegan a terminar la pared a tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso del software? ¿Sí? Supongan que ustedes han hecho la estimación de un proyecto y han dicho, bueno, acá vamos a estar 8 meses trabajando con esto y hacen falta, por ejemplo, 5 personas trabajando acá. Muy bien. Van por el mes número 4 y se dan cuenta con que no llegan a los 8 meses a terminar todo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, éramos 5, que vengan 2 personas más. Ahora, esas 2 personas más que se suman, ¿sí? Descontemos acá que esas personas conozcan las herramientas que se están usando, o sea, que no haya que capacitarlos en
y bueno, acá usamos el lenguaje tal, ya lo conozcan ese lenguaje. Y acá usamos la herramienta tal para ese lenguaje, que ya la conozcan. Descontemos eso, ¿sí? Pero a esa gente hay que capacitarla en el problema que se está queriendo resolver. Entonces a esa gente ahora hay que explicarle primero el problema, lo tienen que entender, y esa explicación de ese problema no va a ser 5 minutos precisamente, ¿sí? Entonces hay que capacitarla en el problema, y luego de capacitarla en el problema hay que explicarle el porqué de las decisiones que se han ido tomando hasta el momento, para que entiendan por qué se ha hecho una cosa, por qué se ha hecho otra, o por qué no se ha hecho determinada cosa, ¿sí? La cosa es quién hace toda esa capacitación. No es gente externa del proyecto, es la misma gente del proyecto que ya venía demorada. Entonces ahora a su tarea se le suma también la de capacitarlo y ponerlo al día a la gente nueva. Entonces, si antes, por ponerlo en números, trabajaba 8 horas en el problema, ahora a lo mejor trabaja 6 horas en el problema, porque está 2 horas capacitando a la gente nueva. ¿Sí? Entonces, conclusión de esto que estamos diciendo acá, si ustedes están en un proyecto de software que viene demorado, lo peor que pueden hacer es meter gente para terminarlo a tiempo el proyecto ese. Acá también hay que hacer una distinción, ¿sí? Depende en qué momento quiera meterle a la gente esa nueva. No da lo mismo que yo a esa gente la meta, por ejemplo, en la etapa de diseño, y que por lo tanto, para que puedan hacer el diseño, tienen que entenderlo el problema, o sea, tienen que hacer todo el análisis de ese problema, ¿sí? A que a la gente, por ejemplo, la ponga en la etapa o en la tarea de codificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que se dedica a codificar no tienen que entenderlo el problema. Lo único que tienen que hacer es traducir el diseño en código, ¿sí? Si el diseño viene mal, no es su problema. Si el diseño está bien, tampoco eso, no depende de él nada de eso. A él le dicen, yo tengo este diseño, a esto hay que pasarlo a código. Es como que ustedes les mostraran, por ejemplo, el dibujo del diseño de una base de datos, donde ustedes vean las tablas, cómo están relacionadas, etcétera, y que le digan, bueno, queremos ahora esto finalmente transformarlo en una tabla. Y ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, acá hay una tabla que se llama personas, entonces ustedes empiezan create table personas, acá hay una columna que se llama apellido, entonces dicen, ajá, apellido, varchar de 40 y así. Ustedes no se van a poner a decir, ¿pero por qué apellido y no es nombre completo? ¿Y por qué nombre? A ustedes le dan el diseño, ustedes lo que tienen que hacer ahora es pasarlo eso a código, ¿sí? Hacer ese tipo de tarea donde no requiere que ustedes entiendan el porqué de determinadas cosas, es distinto a que ustedes sumen a la gente en tareas que impliquen entenderlo el problema, entenderlo el diseño, etc. ¿Sí? Entonces, se tienen que quedar con esto de la ley de Brooks, que agregar gente a un proyecto que viene demorado lo demora más, ¿sí? Y sobre todo si ustedes agregan esa gente en tareas que están en etapas tempranas del proyecto, ¿sí? Si lo agregan para el final, bueno, es distinto a que si lo hacen al comienzo. Después dice acá, por ejemplo, mito del cliente, ¿sí? Dice, por ejemplo, dice, una declaración general de los objetivos ya es suficiente para que ustedes puedan empezar con el problema, resolverlo y pueden dejar los detalles para más adelante, ¿sí? Bueno, esto está pensado mucho en cómo se desarrollaba antes con lo que era siguiendo, por ejemplo, los modelos de proceso de tipo secuencial o cascada. Esos modelos lo que tenían la característica era que había que entender todo el problema al comienzo para, según eso, hacer el diseño de todo el problema y luego hacer la codificación de todo el problema, ¿sí? Al día de hoy no se trabaja de esa manera, pero sí
se trabaja en donde, bueno, al comienzo no tengo que entender todo hasta el último detalle, pero sí tengo que entender lo principal, lo más importante, lo prioritario, lo más riesgoso al comienzo, ¿sí? Eso no lo puedo dejar para después, porque si lo llego a dejar para después, una de las posibilidades, la peor, es que cuando yo diga empiece, después diga, no, esto en realidad no se lo puede hacer, ¿sí? O bien, no llegue al caso extremo, pero sí llegue que, bueno, esto estaba pensado para un año y después hemos terminado 2 años. O el doble de gente, o el doble de presupuesto, etcétera. ¿Por qué? Porque detalles que eran prioritarios, muy riesgosos, etcétera, han sido dejados para el final y eso después ha incidido en que haya que cambiar cosas que tengan que ver con diseño, etcétera, ¿sí? Por eso es muy importante que este tipo de cosas estén de alguna manera escritas o expresadas de una manera lo más formal y detallado posible, ¿sí? Y reitero, no es que haga falta hasta el último de los detalles, pero sí de lo principal, lo más riesgoso, lo más importante, eso tiene que estar al comienzo, bien especificado, bien detallado, ¿sí? Después ahí dice, bueno, otro mito del cliente, dice, cambios en los requisitos se pueden acomodar fácilmente porque el software es flexible. La gente es muy de creer que porque el software, al software se le pueden pedir cambios y por lo tanto se tiene que adaptar a esos cambios, que a raíz de eso se cree que, bueno, pedirle cambios al software se lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier momento el software puede modificarse y no cuesta nada hacer esa modificación, ¿sí? La cosa es que cuanto más tarde en todo el, digamos, lo que es el ciclo de vida del desarrollo de un producto software, se produce un cambio, más cuesta implementarlo ese cambio. Cuando hablamos de que más cuesta, no quiere decir que más cuesta en dinero necesariamente. Puede que sí, pero acá cuando decimos más cuesta es más cuesta en esfuerzo, en recursos, en gente. Obviamente eso después se va a traducir también en dinero, pero no es específicamente dinero, ¿sí? Entonces ustedes están viendo ahí en ese diapositivo, en ese dibujo, que si ustedes, por ejemplo, quieren hacer, necesitan un cambio importante en la etapa de mantenimiento, eso cuesta entre 60 y 100 veces, digamos, que si ustedes a eso lo hubieran hecho, por ejemplo, en la etapa de definición del proyecto, ¿sí? La definición, cuando ustedes recién están tratando de entender que ahí se produzcan cambios, cuesta mucho menos implementar esos cambios que si ustedes lo hacen bien avanzado en la etapa del proyecto. Después dice, por ejemplo, otro mito, dice, bueno, todo el trabajo de un desarrollador termina cuando el software se está funcionando y se entrega ese software funcionando al cliente, ¿sí? En realidad, cuando se hace la primera entrega al cliente, concluye una primera etapa, digamos, en todo lo que es el desarrollo del software. Y a partir de ahí arranca otra etapa que se denomina mantenimiento, ¿sí? Y ese mantenimiento, por lo general, es mucho, si uno lo pone en proporción, es mucho más grande o pesa mucho más que esa primera etapa, ¿sí? Por eso también van a ver ahí que a veces se habla acá sobre el modelo del iceberg, que dice, por ejemplo, la etapa de mantenimiento representa más o menos 70-80% de todo el esfuerzo que ustedes hagan con respecto al desarrollo del software. Y la primera etapa, que es cuando ustedes le entregan por primera vez al cliente algo, representa el 20-30% de todo el esfuerzo ese, ¿sí? Después también otro mito que hay relacionado hacia el desarrollador que dice, la calidad se mide sobre software que está en ejecución. Lo que está diciendo eso ahí es que a lo único que se le puede medir para saber si está bien o mal
etcétera. Se pueden hacer mediciones de algo, digamos, para ver cuál es el grado de calidad de eso, es al software. O sea, hasta que yo no tenga la cosa corriendo, ejecutándose, y no puedo medir nada, ¿sí? La cosa es que está demostrado, y eso después lo dejamos para la unidad número 3, en este caso, que hay un concepto que se puede ir aplicando desde el día 1, en el cual se empieza a trabajar con todo esto, que se denominan revisiones. Revisiones o inspecciones de software. Y esas revisiones o inspecciones de software se lo puede hacer a software o se lo puede hacer a cosas que no necesariamente sean software. O sea, uno le puede hacer una revisión, por ejemplo, a un diseño, le puede hacer una revisión a una especificación, a una documentación, a una planificación, a cualquiera de las cosas que uno va produciendo a lo largo de todo el ciclo de vida, se le pueden ir haciendo estas revisiones. Ya después vamos a hablar, cuando lleguemos a esa unidad, cómo son esas revisiones, qué características tienen, quiénes las hacen, etc. ¿Sí? La cosa es que está demostrado que si desde el día 1 se van haciendo revisiones, cuando después se llega a tener el software ya ese que está ejecutándose en funcionamiento, ese software tiene muchas menos probabilidades de presentar errores que si no se hubieran ido haciendo estas revisiones desde el momento inicial o bien temprano. ¿Sí? Y también, creo que este es el último mito del desarrollador, lo único que se le entrega al cliente, por ejemplo, el software que está funcionando. Bueno, eso también es falso, ¿sí? Porque según el cliente, según el problema, según la organización que esté haciendo el software, etc., además de lo que es el software específicamente, se le pueden entregar otras cosas. Ejemplo, documentación, ejemplo, diagramas de lo que se ha ido produciendo, planificaciones, etc. O sea, se pueden entregar distintas cosas, ¿sí? Por eso dice ahí, el software es solamente una parte que incluye una serie de elementos que ustedes pueden entregar o no al cliente, pero no necesariamente el software lo que se entrega al cliente. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe, No, profe, se entrega el software funcionando, se puede entregar con instalador, obviamente, que haga la secuencia, se instale todo y quede funcionando el software, o también es el código que se entrega al cliente. Y depende del caso del cliente, también se puede llegar a entregarle el código, ¿sí? Eso va a depender, digamos, de características del cliente, características del problema, características de distintas cosas, ¿sí? Al día de hoy, ustedes pueden acceder, por ejemplo, a código que ha hecho otro y lo pone disponible para que todo el mundo tenga acceso a eso y lo use, y si lo quieren modificar, que lo modifique, ¿sí? Y en ese caso, de que se entrega el código, ¿se entregaría con todos los diagramas? Y puede ser también. Perfecto, profe. ¿Sí? Pero todo eso ya depende de un pacto con el cliente, digamos. Claro, y de la organización en la cual estés trabajando, el problema que estés resolviendo, etc. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Yo le voy a tomar la asistencia ahora, ¿sí? Les repito, yo tengo armada la planilla acá, esta que está acá, con la gente que hasta hoy a la tarde estaba ahí en CISACAD, ¿sí? La gente que no está en CISACAD no está en esta planilla. No, ahora no le voy a tomar la asistencia, ¿sí? Lo que voy a hacer para el miércoles que viene, ya les he dicho, les mando las invitaciones a todos y les voy a mandar ahí diciendo, bueno, por ejemplo, ustedes están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, la primera que figura acá es Abraham Aro, ¿sí? Les voy a decir, por ejemplo, desde Abraham Aro, por poner algo, no sé, hasta Blanco, acá, tienen que leer para la clase que viene sobre un determinado tema que es relacionado a la unidad 1, que es sobre modelos de procesos software, ¿sí?
que, no sé, a lo mejor les digo, bueno, a toda esa gente que está ahí les toca el modelo cascada secuencial. El grupo que sigue les toca, no sé, modelo incremental iterativo. El grupo que sigue les toca, no sé, Scrum. El grupo que sigue y así. ¿Está? Lo pueden leer ahí de las diapositivas, pero yo les recomiendo que busquen otro lado para leer, ¿sí? Y con la idea de que en la clase que viene hablamos sobre eso, porque mucho de lo que vamos a hablar la clase que viene tiene que ver con eso, o sea, características que tienen determinados modelos de proceso de software, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, etc. ¿Está? Profe, Sí. ¿puede repetir los temas que vamos a ver la clase que viene, que no lo escuché bien? Eso se lo voy a mandar por correo yo. Ok, Así lo tengo. ¿Sí? bien. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, ¿ah? Hasta luego. Listo, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta Profe, luego, Andrea. Sí. no corte, profe. A mí todavía no me inscribieron en sección alumnos. Tengo que presentar la nota. Ujú. No figuro en la planilla. Después le paso mi nombre o cómo No, puedo hacer con no, asistencia. yo cuando figuran en la planilla recién les voy a tomar la asistencia. Antes no. Ah, bien, perfecto. Bueno, Profe, sí. figuro en la planilla de inscripto ya en el CISACAD, pero no estoy en su lista. Bueno, no sé, hoy a la tarde no había. Te digo lo que estaban hasta hoy a la tarde, digamos. Ah, bueno, capaz que no estaba hasta entonces. Bueno, ya después me fijo. Listo, profe, gracias. Bueno, chao.